Atrás dejamos a la ciudad de Atenas, pero a continuación las aventuras nos van a conducir a playas de agua cristalina y arena blanca. Le queremos escapar a la masificación turística. Grecia es un país que está tan turistificado que es carísimo también. No hay que dejarnos la piel, todo el salario. Estudios muy recientes han posicionado a Santorini, una de las islas más famosas de Grecia, dentro de la lista negra de los destinos turísticos. ¿Cuánto más puede albergar? ¿Qué capacidad tienes para poder seguir recibiendo visitas? ¿Cuántos turistas llegan al año? Y si eso es realmente sustentable. La idea no sería obviamente dejar de viajar, sino encontrar alternativas. No tenemos por qué ir todas y todos al mismo lugar en el mismo momento. Este mundo es maravilloso y está lleno de experiencias increíbles en todos los rincones. Y nosotros estamos todo el tiempo tratando de buscar destinos alternativos para obviamente mostrarles a ustedes otra forma de viajar. Amigas de Vuelta al Mundo, ¡bienvenidos a Grecia! Suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan nada de las aventuras de Vuelta al Mundo en Grecia. estamos en el puerto del Pireo, que esto forma parte de Atenas. Es verdad que está como a unos 10 kilómetros del centro. Es de donde salen los ferries a distintas islas. Que este lugar es muy grande y no sé cómo ubicarme, no sé dónde salen. Siempre que llego a un puerto me pasa lo mismo, como que no sé por dónde tengo que ir. Y los carteles perfectamente escritos en griego. ¿Quién puede entender lo que dice acá? Bueno, vamos a necesitar el traductor, me parece. Yo cuando me cruce con un ser humano le voy a empezar a preguntar. Voy a poner mi cara de: ay señor, estoy indefensa en un país desconocido. No sos la única, creo. Es una zona muy turística esta, por lo que veo, y estamos todos casi la misma, te diría, perdidos con nuestros equipajes. Lo cierto es que para poder llegar a este puerto nos tomamos un metro desde prácticamente el centro de la ciudad de Atenas y nos bajamos en esta inmensa terminal marítima desde donde salen varias embarcaciones a diferentes islas. Acá sabemos que hay islas muy famosas como por ejemplo Mykonos, Santorini, Siros, Paros. Acá está el cartel, mirá, este te anuncia todas las salidas que tienen y hay muchas empresas también, hay que tener en cuenta. Sí, estamos tranquilos porque vinimos con tiempo, precisamente porque nosotros sabemos que nos perdemos en los puertos y porque muchas veces está muy lejos la entrada al puerto a la llegada al ferry. Vieron que están como por allá. Hay algunas empresas que te llevan en bus y te suben al ferry, otras que lo haces caminando. Pero bueno, ya los que siguen este canal hace rato saben que Vuelta al Mundo es multifacético. Vamos por todos lados, tratamos de usar todos los transportes habidos y por haber. Viajamos en avión, en tren, en auto, en autobús y ahora en ferry. Nos falta viajar a caballo, Paulita. Porque en bicicleta también hemos viajado y caminando hicimos el camino de Santiago. Estoy tratando de encontrar como la oficina de la empresa que yo ya compré por internet, pero no la encuentro porque es para preguntar. ¿Cómo se llama la empresa que compramos? Saronic. Saronic, claro, sí. Por lo que vemos acá hay un montón de agencias que venden tours y que también te venden el ticket para viajar. Estas agencias en realidad son privadas, como cuando uno se acerca a una agencia de viajes, básicamente. Nosotros lo estamos haciendo por nuestra cuenta, ya nos conocen, ya saben que nos movemos siempre por libre y ahí es donde de repente hay que ganarse la vida, rebuscársela. Hay unas casetas, mirá, acá ya no son agencias, sino que son las mismas empresas de barcos que tienen como sus kiosquitos acá. Me imagino que son como paradas de información. No sé si venden tickets estos también. El problema es que en estas casetas estamos viendo que no hay nadie. Están como la marca del ferry. Esta es la que nosotros hemos contratado. Ahí está la página web, pero no vemos que haya nadie atendiendo. Vamos a preguntarle en la otra. ¿Recuerda Saronic Live? I have Saronic for one to in China, but there's no one there. There's an option over there plus. There. Okay, thank you. Ah, mirá, ahí están todas las paradas. Esto es como una parada de colectivo, pero de repente va a parar un barco. Por suerte la gente es muy amable en Grecia y le acabamos de preguntar al empleado de la competencia, pero nos informó de una manera muy amable y nos señaló desde ahí enfrente, chicos. Esa es muy buena la competencia, esa es la que salía de 10,50, pero tardaba media hora más. El consejo de reservar el ticket por internet es bueno porque obviamente vos podés asegurarte un lugar en el horario en el que elijas. Y eso es bastante interesante para no llegar y decir, no, mirá, tenés que esperar 3 horas hasta que salga el próximo barco. Lo bueno es que hay un montón de empresas, un montón de opciones, muchísimos horarios. Qué bueno que eso. Podés acomodar, no es que estás obligado como, sale un barco a las 11 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Mirá qué codiciada que está la sombra acá en el refugio, en lo que sería la parada. Enfrente supongo que va a estar llegando nuestro barco en un rato. Ahí vemos otra compañía también que ya está embarcando. Incluso tenés un kiosquito donde podés comprar un café, algo para picar si tenés hambre, y hay algunas mesitas también en un costado. Es verdad que una vez que te tenés que mandar
Al principio no hay una indicación de nada, pero te mandas, caminas y lo vas a encontrar. No sé, para mí no es tan normal tomar un ferry, entonces es como que tengo el culo lleno de preguntas. Miren esto, amigos, uno puede venir con su propio vehículo y subirlo al barco. De hecho, mucha gente lo hace, paga obviamente una tasa para poder viajar con el vehículo. Es una forma de movilizarse una vez que llegas a la isla en un transporte propio y está bueno. Amigos, ahí está llegando nuestro barco. Este es el Saronic. Miren cómo se están abriendo las compuertas para que después podamos ingresar los que vamos. ¿Viste cómo se llama el barco? Poseidonas, el dios del mar. O sea, es la hermana de Poseidón. Hipólita no era el Poseidonas, casi nos subimos al barco al lado. Casi nos vamos a cualquier lado. Es el Fibo, mirá. A ver, en alguna buena isla vas a terminar. Sí, seguro que es en algún buen lugar. Y llegamos. Estos ferries me encantan, la verdad, me traen muchos recuerdos de cuando pasamos como toda una noche arriba de uno de estos ferries de Italia a Grecia. Sí, o de Argentina a Uruguay, ¿no? Sí, bueno, este es más grande, me parece. Obviamente tiene su cafetería para poder comer algo, pedirte un cafecito. Tiene varias plantas, hay algunos que tienen silloncitos. Acá abajo veo que hay como un salón con unos sofás, algunas mesitas para trabajar y en la parte de arriba la cubierta. Lo que más nos gusta, sentir el vientito en la cara y ver el mar. Vamos a ver qué tal está el sol porque vamos a tener un viaje importante. Mirá qué lindo que está este barco. ¿No hay como lugar a la sombra? Vamos a conocer todo el barco. Total, tenemos tiempo porque estamos de aventura, ¿vieron? Acá te cocinás, me parece, ¿eh? Pero qué lindas vistas. Podés ver todo el mar desde arriba. ¡Qué hermoso! Mirá, acá hay como un barquito más pequeño para que si hay algún incidente podamos sobrevivir. Los gringos ya están ahí en cuero tratando de tomar un poquito de sol. ¿Y qué es esto? Le armaron como un jardincito. ¿Acá quién vive? ¿La abuela? ¿Qué es esto? ¿Una abuela griega? Mirá, le armaron como un patio, algunas plantitas. Está lindo, la verdad, ¿eh? Como poner una reposera, un martini y disfrutar un poco de la buena vida arriba del barco, eso sí. Bueno, nos sentamos como en la parte de afuera, que está bajo el techo, son como unos banquitos de plaza, mira. Hay bastante espacio, hay unas mesitas incluso también, vamos a estar enfrentados con Polita. Un lindo viaje, para disfrutar un poquito del mar. Sentir el vientito del mar y el movimiento de las olas. Exactamente, la fresca. Acá estamos como en una zona mucho más tranquila porque es la parte de arriba pero techada. En la parte central por donde subimos se aglomera toda la gente y es bastante lío. Pero en esta parte está mucho más tranquila, incluso tenés unos silloncitos, te puedes venir con tu tablet a mirar alguna peli o a trabajar, ¿por qué no? Los baños están medio crotos, tengo que decir, no son los mejores, pero bueno, sirven para cumplir las necesidades. Amigo, nos está hablando el capitán por altoparlante. Según lo que pude entender en la traducción, nos está deseando un buen viaje y dándonos la bienvenida a este ferry. Arrancó, che, nos vamos nomás. Mirá lo que es el agua. El agua es un color imponente y a medida, supongo, que nos vayamos alejando del puerto va a ser aún más claro. Atrás dejamos a la ciudad de Atenas. Aquellos que no hayan visto nuestro video en la capital griega pueden ir a verlo porque ya está disponible en nuestro canal, pero a continuación las aventuras nos van a conducir a playas de agua cristalina y arena blanca. Estamos yendo a una isla que se llama Egina, espero estar pronunciándolo bien. Es una isla que está cerquita de Atenas, es 1 hora, hora y media en barco. Teníamos ganas de ir a las islas, pero le queremos escapar y hacer el ole a la masificación turística. Ustedes ya saben, esa es como una base de la que partimos para todos nuestros viajes. Y tampoco queríamos dejarnos la vida, porque Grecia es un país que está tan turistificado que es carísimo también. Es preciso a veces alejarse un poquito de la multitud para disfrutarlo, para pasarlo bien. Y nosotros estamos todo el tiempo tratando de buscar destinos alternativos para obviamente mostrarles a ustedes otra forma de viajar. Esta es una isla que no es tan visitada por extranjeros, porque sí, por ejemplo, es un lugar muy concurrido de la gente que vive en Atenas. Así que estoy como muy expectante y muy contenta de este viaje que hemos organizado. No hay que dejarnos la piel, todo el salario, todo el dinero en Grecia. Y creo que lo estamos logrando. Ya llegamos, ¿no? Sí, fue rapidísimo el viaje. Para mí duró menos de 1 hora, pero en realidad debe ser que lo disfruté tanto que se me pasó volando el tiempo.
Ahora sí, llegamos, estamos en tierra firme, luego de un recorrido muy bonito en el ferry. Y mirá los pedazos de camiones que viajaron con nosotros en el ferry. Mirá lo que es, este camión estaba dentro del ferry, chicos, increíble. Amigos, es una mole adentro de otra mole. Miren qué pintorescas que son estas callecitas del centro. Está lindo, ¿no? Está precioso. Es como un ambiente muy familiar por lo que vemos. Siento que hay muchos griegos de vacaciones en esta isla. Veo que hay gente que viene especialmente con sus familias a disfrutar un poco porque está cerca de la capital. Sí, exactamente. Mucha familia griega. Me encanta haber venido a esta isla. Las escuelas hermosas llenas de mesitas para tomar algo. Yo tengo algunas dudas, porque tenemos que caminar 4 kilómetros isla adentro y me da duda de si hay subidas. Porque viste que Grecia tiene mucha montañita y cómo va a estar el tema de la sombra. Pero ahora lo vamos a descubrir. Alquilamos una casa y desde el balcón podemos ver el mar. Miren, allá lo tenemos de fondo. La inmensidad azul, las montañas. Del otro lado se encuentra la capital griega. En esta isla hay abundancia de aceitunas, aceite de oliva, algunas que otras frutas propias de la región, como por ejemplo las uvas, los dátiles y muchísimos limones. Esta casita está un poco alejado de la zona turística de Grecia. De hecho, esta isla no es tan turística como las demás. Ese es el motivo por el cual hemos podido alquilarla, porque la verdad que los precios en Grecia son bastante elevados. Lo mejor de todo es que tiene parrilla, también tiene un horno para poder preparar algunos platos especiales, pero sobre todo la parrilla es lo que más me entusiasma. Y acá estoy preparando un salteadito de verduras que luego le voy a agregar un poquito de carne y unos choclitos asados. Es obvio que aunque estemos en una bonita casa en una isla, también tenemos que trabajar. A mí me gusta y siempre, ¿ustedes qué hacen? ¿De qué viven? ¿Del trabajo? ¿Qué vamos a vivir? Lamentablemente no voy a heredar nada. Y nos montamos nuestro escritorio con las 2 computadoras y todas nuestras cositas para poder trabajar. Está buenísimo. Y ahora porque ya el sol castiga mucho, porque hay una mesita en un balcón que permite trabajar con vista al mar Egeo. Eso es maravilloso. Acá les muestro la habitación. Tiene una cama, perdonen el desorden, sencilla como pueden ver. No hay grandes lujos, pero sí está muy bonita. Bien amigos, toca conocer la playa. Como saben, las islas tienen playas a todo su alrededor. Sin embargo, la más próxima que tenemos está a unos 3 kilómetros aproximadamente. Y nosotros, como siempre, vamos caminando. Lo que sí es que hay que tener cuidado, porque los autos acá van jugando su propio videojuego. Es un poco el GTA de la isla. Y a veces pasan como a 300 kilómetros por hora, que es a dónde querés ir, te vas a caer al mar. Lo interesante, como les contaba, es que al ir caminando podemos conocer un poco el barrio, ver cómo son las otras casas, quizás hasta saludar a alguno de los vecinos. Yasu, así se saluda en griego. Y como es un pueblo, tiene como mucho espíritu de pueblo, es fácil conectar. Casi todas las casas tienen estos carteles de perro, que no me quiero acercar mucho, porque efectivamente creo que una de las maneras de mantener la seguridad en la isla es tener perro. ¿Qué pasa, Pupi? ¿Tranquilo? A mí lo de los perros me hace acordar Uruguay también. En Uruguay tuvimos una flayada con los perros, ¿no? Sí, y acá es similar. Cuando fuimos pasando la Paloma, no sé, en una de estas playas que ya empiezan a ser super hippies, que no hay nadie y los perros son un poco como las alarmas. Y sí, los perros ladran y avisan: che, mirá que acá hay un intruso. Esto pasa en muchos pueblos igual. Otra cosa que me llama mucho la atención son estos mini templitos como ofrendas. Tienen como la forma de una iglesia. Me hace acordar mucho también a las ofrendas budistas que veíamos en algunas zonas de Asia. En Indonesia, sobre todo en la parte de Bali, hemos visto mucho de este tipo como de templitos que están en la puerta de las casas. Finalmente llegamos al mar, que miren lo que es un espejo, está totalmente manso, hermoso. Es como una piscinita, de repente un poquito de agua, casi nada de olas, o sea, ahí hay como un muelle donde las chicas van a tomar sol, algunas capaz que hacen alguna pirueta para tirar al agua. Hay como un barcito en la playa, como en la primera línea de playa, unas mesas
y un bar para tomar una cervecita, un jugo, ¿por qué no comer algo? En esta zona ya empiezan a aparecer como los kiosquitos, algunos restaurantes. Aquí en esta parte no hay mucha playa, es la mayoría piedra, pero el agüita es súper tranquila. Miren, el vaivén de las olas, apenitas golpeando con las piedras y el color intenso del azul del mar. Hasta patos hay, Paulita. La de los patos me sorprendió porque no los vi hasta que empezaron a ganar. Y el gato ni se inmutó. Son vagos los gatos acá, ¿eh? Pero también para ponerte a pelear con ese pato tenés que ser un leopardo directamente. Esto es bastante improbable de ver en Grecia. Un restaurante con las mesas vacías. Por lo general siempre está lleno de turistas de todas partes del mundo. Pero acá todavía se mantiene la tranquilidad. Nosotros encontramos que hay una playa cruzando este restaurante, que es un truquito, ¿eh? Porque estas escaleras parecen que son de restaurante, que un poco sí, pero en realidad comunican estos dos como puertitos. Ingresando por aquí, muy lindo restaurante con muy buenas vistas este. Miren qué maravilla esta mesa acá para una cita romántica al costadito del mar, donde se puede observar la inmensidad. Mirá qué bonito que es. Esta parte realmente es muy hermosa, ¿eh? Y allá, que es una montaña que tiene como un borde blanco, no sé si lo llegan a ver, es porque está Atenas, justito enfrente. Bueno, me quiero meter al mar, ¿no? Vamos, vamos. Acá sí subimos las escaleritas y nos encontramos con una casa abandonada, un hotel, pero no es de los más lujosos, como se puede apreciar. Acá hay un parking de motos, hay gente que viene en cuatriciclo, en motos. Miren qué belleza. Es una playa pequeña, como pueden ver, tiene partes de arena y partes de cemento o piedra. Vamos a quedarnos por acá en un costadito. Ahí arriba, mira, tenés otro chiringuito para tomar algo. Vamos a quedarnos acá en un costadito para disfrutar de esta piscinita, porque hay muchísima gente en el agua hoy, ¿eh? Mirá, están todos bañándose porque está espectacular. El clima es ideal, hace calor y el agua está refrescante. Miren, voy a mostrar una vez más el color del agua. Tiene hasta pececitos. Se le ven algunos pececitos pequeños. Y va Paulita a dar su chapuzón. Palito. A ver, disfrute del agua, cuidado con el fondo que está cerquita. Hay unos peces chiquititos que se te meten entre las piernas y te muerden. Rarísimo. A mí porque te ven venir y dicen llegó la cena. El agua está hermosa para quedarse a vivir. Aparte estamos en este momento de la tarde en el cual el sol calienta pero no te cocina. Claro, no hace tanto calor. Claro, y tampoco te insola. Entonces puedes estar acá disfrutando de este rato, preparándote para el atardecer. Buenísimo. Venga que les quiero mostrar el atardecer, cómo se ve desde nuestra casa. Este es el momento mágico del día, cuando cae la tarde y podemos ver el atardecer en su máximo esplendor, tiñendo de naranja todo el cielo. Llegamos justito, ¿eh? Este momento es hermoso. Con el mar de fondo, las montañitas y el color súper vibrante que tiene este cielo maravilloso aquí en la isla de Egina. Ok amigos, seguimos nuestra recorrida alternativa por las islas griegas. Nos vamos desde Egina hasta Poros. Vamos a tomar obviamente un ferry para poder conducirnos, así que sigue la aventura por estas tierras salónicas. Promediando la hora y media de viaje en el ferry, estamos llegando a las costas de Poros, una isla que vamos a comenzar a recorrer en este viaje alternativo por Grecia. La mayoría de la gente hace otra ruta, nosotros vamos en busca de un paraíso low cost. Vamos a ver qué tal está. Llegamos, pisamos tierra firme. Bueno amigos, la verdad que les recomiendo la empresa Saronic. No nos paga absolutamente nada, pero los ha llevado bastante bien, un buen servicio, todo muy cómodo. Sí, hay que decir que no llega en hora
y nos vimos muy beneficiados. O sea, apostamos a la llegada tarde del barco, gracias a eso lo pudimos abordar con calma. Creo, por lo que estuve leyendo, que esta isla Poros tiene un poco más de turismo en relación a la que venimos, que prácticamente no había nadie. La isla de Poros, antiguamente llamada Pogos, tiene una extensión bastante pequeña, son aproximadamente 31 kilómetros cuadrados. Es una isla chica, que a su vez no tiene mucha población. Se estima que aproximadamente son 4.000 habitantes residentes todo el año. Pero tampoco hay una estimación de cuántos turistas llegan por temporada. Pero miren lo que son estas vistas. Impresionante, acá no hay calor que valga, porque a pesar de que la temperatura está alta, estamos rozando los 36 grados aproximadamente, el paisaje te invita a hacer todo caminando y disfrutar. Bueno, en realidad caminamos por todo el mundo, ¿no? Esto tampoco es una novedad. Ahí vamos por el costadito de la ruta. En esta parte está en reparación, están haciendo un poco el cambio de asfalto. Es bueno porque los autos van más despacio, porque si no le pegan rápido. Pero miren lo que es. A medida que vamos avanzando nos encontramos con vistas panorámicas alucinantes para detenerse un rato, descansar, respirar aire puro y contemplar la inmensidad del azul del mar. Pero por lo visto esta zona tiene muchas casitas residenciales, hay algunos apartamentos turísticos. Incluso acá nos encontramos con un hotel bastante grande que tiene vista al mar y creo que salida propia a la playa. Tranquila, mirá la playa, ¿eh? Ay, qué ganas de venir que tengo. Mirá lo que es esto, es un agua cristalina, arena blanca, me vuelvo loco. Es impresionante. Aparte parece como que todo el mundo está disfrutando, no hay nadie que esté haciendo mucho esfuerzo por flotar, es como que todos hacen pie y además está súper tranquilita el agua. Qué maravilla estas islas griegas, no importa en qué parte del país te encuentres, siempre vas a encontrar una playita maravillosa. Miren, amigues, les vamos a mostrar un pequeño house tour de la casita en la que nos estamos quedando, que es fundamentalmente una habitación. Como pueden ver, una cama doble, ya tiene todas nuestras cosas encima. ¿Cómo podemos hacer para ni bien llegar ya a tener todo hecho un desastre? Esto es increíble, ya hemos revoleado todos los bártulos. Y porque es así la vida, no se puede estar ordenada todo el tiempo. Cuando vean algo muy ordenado, desconfíen. Tiene una cocinita que es humilde, chiquita, pero funcional. Y si me acompañan, les voy a mostrar la joya de la corona. Esto es una cosa de ensueño. Miren este balconcito de Pinterest. Ya estamos acá trabajando, hay algunos armadones, unos colchones y la vista impresionante, loco. Mirá lo que es esto. El mar, las montañas. Es un paraíso realmente donde estamos hospedados. Es increíble, el balcón es más grande que el departamento, o sea, si se pueden dar cuenta, claramente es la mejor parte de la casa. Nosotros lo alquilamos porque vimos que estaba todo esto y que enfrente teníamos esta vista increíble del mar, de las montañas de Grecia. Ahora, lo más importante, ¿cuánto nos salió esto? Como 70 euros la noche, por ahí. Ya saben, acá hay que ahorrar en algunas cosas para poder disfrutarla en otras. Quizás en Santorini, 70 euros la noche, me parece que te van a dar una habitación pequeñita. Sí. Porque está mucho más caro, pero acá teniendo la posibilidad de tener un mar muy bonito, igualmente como la isla es un poquitito más económica, por el mismo dinero nos dan muchas más comodidades. Ya nos vamos a dar un chapuzón y no se pierdan nada de las aventuras de Vuelta al Mundo, porque esto es una fiesta total. Tengo que decirle que casi todas las casas tienen balcones que dan al mar. Y lo bueno que en esta isla no necesitamos tener transporte porque estamos a escasos metros de la playa. Eso también se paga con el hospedaje, ¿vieron? Porque en la casa anterior estábamos como en el medio de la isla y era muy difícil el tema de la movilidad. Acá tan solo 1 minuto y medio desde que salimos de la casa hasta que nos vamos a tirar al mar. ¿Qué precio se barajan acá en el chiringuito de playa? La copa de vino 4 euros, sangría 5, drot, beer, que es la Mamo, 5,50 y la Corona 6. Alejándonos un poco de la zona privada, ya nos encontramos con salidas a la playa que están disponibles al público en general. Estoy viendo que por acá también hay peces en el agua. Lo interesante de venir en verano a Europa es que el sol se esconde muy tarde. Hasta las 9, 21 horas todavía tenemos sol.
Vamos a tener un chapuzón, Vamos a ¿no? meternos acá. Yo veo que el otro muelle tiene mucha actividad, pero este no tanto, así que ya fue. Vamos a dejar las cosas acá porque yo creo que ya los barcos están entrando como en el receso. Si bien la playa es de piedra, el fondo del mar es arenoso. Hay algunos corales, estoy viendo que también hay algunas algas, piedras. Acá están sacando como cangrejo del mar, la gente está muy divertida. Ha encontrado unos crustáceos el hombre. Ay, qué sé yo, comerán bien hoy a la noche. Es ahora, Paulita, 3, 2, 1. Increíble. El mar está alucinante, está fresquito, te puedes quedar a vivir. Y encima ahora estamos arriba de un muelle que se va moviendo con las olas. Es como que cada vez es mejor la situación. Muy de vez en cuando pasa esta buseta, que es una manera económica de moverte por la isla. Es el transporte público. Que es gratuito y da una vuelta a toda la isla. Hay mucha gente mayor que lo usa, de hecho está subiendo un señor, por eso no nos sentamos. Así vamos nosotros paraditos y la gente que lo necesita se va subiendo y se acomoda. El bus pasa cada 15 minutos. Lo que pasa es que tiene un horario un poco complicado porque corta para la siesta, evidentemente. Acá en la parte del puerto hay cafecitos, heladerías, restaurantes, muchísimos yates de lujo. Yo imagino que esto está preparado para que la gente se baje de su yate, lo amarra acá enfrente del café y sale a comer algo. Sí, mirá, acá vemos como una bonita embarcación. Amarran acá el yate y se quedan viviendo. Hay un montón aparte. Sí, es como si la ciudad fuese un gran estacionamiento de yates, por lo menos toda esta parte, y no le voy a decir un puerto, porque esto no es un puerto, esto es literalmente cuadras y cuadras de la ciudad. Ahora mirá, entre tantas embarcaciones gigantescas aparece un pequeño barquito pesquero que tiene energía solar. Esto como para 2 personas, para que salgan a dar una vueltita quizás. Sí, siento que están como los barquitos locales, ¿no? En esta parte, que son todos un poquito más chiquititos. Mucho más chiquitos, imagínate. Pará, porque claro, estos barquitos son los pequeños barcos de los yates que están estacionados como en la segunda línea. Como que acá ya está todo copado, no hay más lugar. Y estos son los que van a buscar provisiones. Acá incluso, mira, tenés como la electricidad para poder hacer las recargas de batería, imagino también, para darles electricidad a los barcos. Y esto está en el muelle, o sea, tenés que venir hasta acá. Casi todos tienen paneles solares, mirá. Una energía renovable que la pueden cargar mientras van navegando. Mirá, este barco es de Chipre. Mirá, está a la venta este. Habría que anotar el número de teléfono para preguntar cuánto sale el Christopher. Lo interesante es que las embarcaciones privadas tienen unas banderas que identifican la procedencia del barco. Acá tenemos un español. Hola. Y cada vez más grandes, ¿no? Están todos tomando champán, mirá, están todos como con la cubeta de champán. Este viene de Malta. Me cae de culo con la bandera que acabo de ver. La bandera de Uruguay. ¿Son uruguayos tus amigos? Ahora vamos a verlo. ¿Uruguayo? ¡Qué grande! Argentinos somos nosotros. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Somos pocos acá, pero bueno. ¿De dónde vienen? ¿De Uruguay? Sí. Ah, mirá, viaje largo, ¿eh? Sí. Qué grande. ¿Todo bien, che? Sí, todo bien. ¿Ustedes? Bien, buenazo. Bueno, disfruten, amigos. Nos vemos. Hasta luego. Los amigos uruguayos, qué increíble encontrar una bandera de un país vecino acá, en esta maravilla. Uy, ¿cómo hicieron? ¿Cruzaron todo el Atlántico? Tremendo. Y la magia de Grecia no tendría tal efecto si no nos regalara todos los días un bonito atardecer. Así que así como lo estamos apreciando nosotros, se lo compartimos a ustedes también. Increíble. De casualidad encontramos el mejor spot para ver el atardecer de la isla. Esto fue de carambola total, ¿eh? Y entre tanta playa, mar, atardecer, te digo que me empezó a dar hambre, Paulita. Y sí, tanta aventura, tanto paisaje, te empieza a crear la picazón. Bueno, nos sentamos en un lugar que ofrece gyros. Es un localcito a la calle, acá a un par de metros del puerto. En realidad nos alejamos de la zona más turística, de los yates lujosos, para encontrarnos con un salón mucho más familiar. Este restaurante está completamente lleno de griegas y de gregos. Nos pedimos un gyro de pollo y un gyro de cerdo. El gyro es una especie de wrap enrollado con carne
bifeteadita, hecha muy parecido al kebab. Viene adentro con de todo. Trae cebollita, tomate, papas fritas, salsa de yogur, que es algo muy típico también en Grecia. Y además le pedimos unas papas fritas extras para completar el combo. Estoy muy ansiosa porque a mí el gyros me encanta. Sí, llegó la comida. Miren qué imponente que son estos gyros. Son bastante grandes y pesados, ¿no? Y re pesado. Está riquísimo. Está riquísimo el pan. Es que el pan envuelve toda la magia. Es una parte clave del gyros. Casi que para mí lo que lo diferencia de cualquier otra comida rápida de este estilo. Y la salsita de yogur está bárbara porque tiene como un picantito. Viene bien cargadito, envuelto en un papel para que no se desarme. Yo igualmente lo voy a tener que empezar a abrir. Miren la cantidad de yogur que trae. Esto es exquisito. El pan es gruesito, o sea, es fino, es aplastadito, pero tiene como su contextura. La carne está bárbara. Creo que es muy difícil comerlo y no mancharse. Y llegamos caminando al sol y nos vamos caminando al sol. Los días en la isla fueron maravillosos, pero los vientos de vuelta al mundo nos deparan nuevos destinos. Así que continuamos nuestro recorrido. Nuestra rutina es el movimiento, así que suscríbanse al canal para no perderse nada de las aventuras de Vuelta al Mundo y obvio, active la campanita. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!